¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. A ver, señor Cuisano, que quisiera entrar en este tema, digamos, de manera didáctica, un poco para que los televidentes también lo puedan entender, porque solemos ver siempre enero, febrero, marzo, que es el primer trimestre de cada año, de todos los años en nuestro país, que suele haber huaicos, que se suelen registrar inundaciones y demás. Es algo que se suele repetir como las heladas al sur de nuestro país en alguna determinada temporada del año. ¿Hay algún presupuesto que se le asigna? El gobierno central, el Ministerio de Economía, todos los años no le da platita, digamos, al gobierno regional y a los municipios y les dice, oiga, autoridades, les damos esta bolsa de plata, inviértanlo ustedes de manera inteligente para evitar justamente el colapso, el impacto que sea un poco menor. ¿Cómo es el trabajo allí? ¿Cuál es el proceso? Ok, gracias por la consulta. Bueno, explicar primero que el periodo de lluvias es temporal. Todos los años ocurre, inicia en el mes de septiembre, finaliza en el mes de marzo. Principalmente en estos meses es cuando la precipitaciones aumenta. Entonces, durante este contexto, vamos a encontrar usualmente huaicos, inundaciones, dependiendo de las características del tipo del territorio que estemos analizando, vamos a identificar algún tipo de peligro. Ajá. Ahora, con relación al presupuesto, existen dos estrategias. La primera es un programa presupuestal, el 068, el PREVAED, el cual permite a los tres niveles de gobierno poder priorizar sus recursos. No es un bono, sino que ellos mismos priorizan sus recursos y podríamos decir que el mes les pone los candados para que solo puedan utilizar ese recurso en inversión para reducir el riesgo de desastre. Pero ¿quién prioriza ese recurso? Son los ejecutores, que vienen a ser los gobiernos subnacionales. El otro fondo que tenemos es el FONDES. El FONDES, que es el Fondo para la Intervención ante Ocurrencia de Desastres Naturales, que está a cargo de la Secretaría Técnica del INDECI. Ahí es cuando los distritos identificamos como priorizados a un determinado tipo de peligro. Okay. Desde CENEPRED, nosotros identificamos cuáles vienen a ser los distritos que están expuestos a inundación, a movimientos en masa como huaicos, por ejemplo, y eso lo notificamos al FONDES. Entonces, y los distritos que están identificados en esa lista pueden acercarse al FONDES para poder acceder a recursos a partir de esta priorización que nosotros hemos hecho, a partir de estudios técnicos que han elaborado las entidades técnicas científicas y los mismos gobiernos regionales y locales a través de estudios de evaluaciones de riesgo. Esos son los dos principales mecanismos financieros que pueden utilizar. Entonces, ¿es correcto decir que sí hay plata? Es decir, el gobierno sí les da dinero a los municipios y a los gobiernos regionales para que estas autoridades inviertan en las zonas donde, digamos, hay cierto nivel de riesgo. Lo que no hacen es que no se ejecuta este dinero de manera adecuada. ¿Es una lectura adecuada de eso? ¿Correcta? Tendríamos, sí, pero tenemos que ver el contexto. Tenemos que tener presente que actualmente estamos en cambios de autoridades. Tenemos nuevas autoridades en el nivel regional y en los niveles locales. Claro. Y sabemos que ellos no se reeligen y actualmente estamos nosotros capacitando para que ellos puedan acceder a estos recursos. Les brindamos la asistencia técnica. Claro, o sea, hay nuevas autoridades que han sido electas, digamos, o han empezado a asumir el cargo desde el 1 de enero de este año, pero quiero hacer el balance de los últimos 4 años, por ejemplo, señor Cuisano, que es, digamos, un tiempo prudente para poder establecer si se ha avanzado o no se ha avanzado, si se ha ejecutado el dinero o no se ha ejecutado el dinero. De acuerdo a la información que ustedes suelen recoger de estas zonas, ¿cómo ha sido, digamos, la respuesta por parte de las autoridades en esos casos? Y nosotros hacemos una revisión de la ejecución del PP 068 con relación a las partidas de prevención, es decir, para evitar la generación de nuevos riesgos. ¿Y si nosotros en el año 2022, según la información que el MED, sí vemos que los gobiernos regionales, por ejemplo, en el sur del país, como por ejemplo Arequipa, han implementado su presupuesto que han priorizado por encima del 62%. O sea, sí han tomado las acciones, sí han hecho la priorización de sus recursos.
Entonces, a ver, y si podemos tener otro tipo de mirada, de lectura, desde el trabajo que ustedes hacen en Cenepred. Mencionó usted en algún momento que había distritos que estaban en riesgo. ¿Cuántos son? Esto va a depender del tipo de peligro. Nosotros identificamos una lista de peligros que pueden estar expuestos, por ejemplo, a inundaciones, que principalmente están enfocados en ámbitos costeros, principalmente por su característica. Movimientos en masa en las zonas andinas, por ejemplo, así como el tema de heladas y otros. Va a depender del tipo de peligro en el cual nosotros podemos contabilizar la lista de distritos. Actualmente, nosotros hemos elaborado un escenario de riesgo ante un aviso de lluvias que ha elaborado el CENAMI, y este escenario entra en vigencia del 8 al 9 de febrero. Y tenemos 11 departamentos priorizados, que viene a ser Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna. Principalmente Sierra Centro y Sur, que van a estar actualmente y tienen que estar atentos, y les invitamos a que puedan ingresar a la web del Cenepred y a nuestra plataforma el SIGRID, donde nosotros tenemos los ámbitos que están identificados como expuestos. Ahora, señor Cuisano, ya que tenemos nuevas autoridades, nuevos rostros, tanto en los gobiernos regionales, pero además, y más importante, en los municipios, que es la representación del Estado, que llega, digamos, a lugares más alejados, ¿no? Un alcalde en un centro poblado es justamente la personificación justamente del Estado en estas zonas. ¿Cuáles son los retos que deberían asumir ahora las autoridades en materia de prevención, de manejo de presupuesto justamente en estos temas? ¿Qué cosas se debería priorizar y cómo se debería priorizar? Porque la idea no es que, llegamos al final de año con un 90% de ejecución. La pregunta es, ese dinero, ese 90%, ¿en qué se está gastando? Y si esa obra va a resultar de manera positiva o impactar de manera positiva a los peruanos y peruanas. Muy buena pregunta la que usted nos está haciendo, porque nosotros desde el Cenepred siempre fomentamos el trabajo articulado entre los gobiernos locales y la población, porque son ellos los que conocen mejor su territorio. Exacto. Creemos que los gobiernos locales deben invertir más en prevención y reducción del riesgo, porque tal vez actualmente nos estamos enfocando mucho en la emergencia, pero en la emergencia es después de haber ocurrido. Tenemos que trabajar aún más para evitar que se puedan generar estos desastres, pero sabemos que hay muchas ocupaciones en ámbitos que ya están expuestos, entonces debemos trabajar en reducir el riesgo en estos sectores donde ya tienen identificado antecedentes de eventos que han ocurrido anteriormente. Donde ha ocurrido un huaico, es muy probable que vuelva a suceder con similares características en el futuro. Ante eso debemos prepararnos. La población que vive en las zonas de quebradas tiene que trabajar de manera articulada con los gobiernos locales. Y los gobiernos locales que están ingresando tienen una oportunidad actualmente para poder fortalecer estos trabajos, estos diálogos, esta sensibilización con la población, para poder reducir su riesgo. Creo que debemos apostar por ese trabajo con la finalidad de evitar nuevos impactos y desastres. Ahora, señor Cuisano, quiero irme, digamos, al otro extremo, ¿no? Y probablemente no todo es malo. ¿Ustedes han detectado algún caso, digamos, de éxito en algún distrito al centro o al sur de nuestro país que, digamos, era un distrito donde siempre ocurrían huaicos, donde siempre ocurrían esos fenómenos naturales y la autoridad ejecutó de manera correcta y ahora, digamos, es un distrito protegido justamente por la inversión correcta en temas de prevención? Bueno, actualmente darle un dato así específico para mí sería un poco difícil, pero sí tenemos muchas experiencias en donde hemos trabajado de manera coordinada con los diferentes gobiernos locales en los cuales nosotros brindamos asistencia técnica y ellos han podido implementar sus acciones para poder reducir su riesgo. Por ejemplo, hemos identificado la Municipalidad Metropolitana de Lima
como un ejemplo tal vez que le puedo mencionar, Sí. en el último concurso de buenas prácticas en gestión prospectiva y correctiva en Cenepred, que ellos han implementado muchos de sus instrumentos y han elaborado y priorizado sus recursos, planes de prevención y reducción de riesgo de desastre, con la finalidad de reducir su riesgo en los ámbitos de Lima metropolitana. Creo que podría ser un caso el cual podría mencionar actualmente. Ok, muy bien, muchísimas gracias, señor Cuisano, por acompañarnos esta tarde. Vladimir Cuisano, especialista en análisis territorial de Cenepred.